Hola, esta es una nueva emisión del podcast de Nomos Político. Les saludamos Miguel Ángel Valenzuela. y Amando Basurto. Es un día interesante para tener una plática, ¿no?, sobre lo político, porque está medio congelada la política mexicana. Somos muy católicos guadalupanos y entonces la Semana Santa, Pascua, se mueve poco, ¿no? Pero el tema que ha activado más o menos digamos, Una suerte de spring break de la política. claro, claro, es el Spring Break de lo político en México, que fue, digamos, despertado de buena o mala manera a partir de este anuncio que se alcanzó a ver en televisión abierta, pagado por el gobierno de los Estados Unidos, en donde la secretaria de Seguridad Nacional, ¿no?, promueve a su gobierno. No, ajá. Sí, la secretaria Noem, y además, bueno, promueve su gobierno, promueve personalmente al señor Trump, y después dice, si ustedes pensaban venir, no vengan, ¿no? Porque los vamos a cazar. Sí, los vamos a cazar de cacería. Sí, de cacería, Sí. ¿no? We're gonna hunt you, ¿no? We're gonna hunt you down, Sí, dice. exactamente. Sí, ¿no? Si vienen y violan la ley, Claro, que es muy interesante, ¿no? Sí. La gente que trabaja con el señor Trump es tan torpe que no entiende lo que dice, porque el discurso dice, antes de decir, si vienen y hacen algo ilegal, ¿no?, si rompen la ley, antes dice que si son criminales. sí, Entonces, idea, no es lo mismo. O sea, Sí. si uno es criminal en México y pasa, está bien. sí. Hasta que rompa la ley, porque eso no parece decir su discurso, parece decir dos cosas distintas. En el mismo, casi la misma pinche línea, dice, si ustedes son criminales y se cruzan, pero si hacen algo mal, ¿no? Porque acá nuestro sistema judicial nos va a exigir que ustedes hayan hecho Sí. algo mal. Claro, hay que recordar que un indocumentado es un criminal en Estados Unidos. Bueno, Está violando la ley. pero los indocumentados no son ilegales como personas, pero Sí. tienen un estatus ilegal Sí. en todos lados. Como indocumento, sí, por supuesto. ¿No? Pero sí, o sea, el nivel, digamos, en el que se clasifica, ¿no? Es alto, ¿no? Pero, O sea, no es sí. únicamente indocumentado, ¿no? Es que en todos lados es y debería de ser. No quiero decir con esto que deberían ser criminalizados. O sea, Exacto. criminalizados me suena a que es una palabra que se utiliza para decir que hay un Crimen de alto perfil. crimen de alto perfil, pero entonces crimen también hay de bajo perfil. Entonces, ser criminal pues no es tan terrible, ¿no? O sea, alguien que se roba un pedazo de pan pues es un criminal. Pues entonces, la pregunta es, ¿qué es cuando te tratan como criminal? Pues tiene que ver con el nivel de impacto sobre la sociedad y el nivel de respuesta que debe de tener el Estado con respecto al acto ilegal que cometiste, ¿no? No es lo mismo asesinar a alguien que cruzarte una frontera sin documentos, ¿no? Habiendo dicho eso, es bien importante subrayarlo, que si alguien en la calle mata a otra persona, ese es un crimen de fuero común en este caso, de la Ciudad de México, por Sí. ejemplo, ¿no? Si alguien Autoridad se local. cruza la frontera ilegalmente, es ilegal, es un crimen federal. Sí. Entonces, sí es mucho más grave, Sí. ¿no? Nosotros lo vemos porque lo vemos de la mano humanitaria. Y entiendo. Exactamente, De la manera humanitaria, pues sí, los que migran tienen razones específicas. Pues lo vemos principalmente como un país de migrantes, ¿no? O sea, de gente que sale del país hacia Estados Unidos en este caso, y no lo vemos como un país que recibe, que yo creo que eso va a cambiar o está cambiando en México. Claro, claro, pero más allá de que seamos abiertos, cerrados, Sí. habría que dejar esto en claro, Sí, sí. ¿no? El crimen o acto ilegal que se comete al entrar a un país es de corte, digamos, federal o nacional, e incluso matar a alguien tiene una lógica distinta, ¿no? No es un crimen federal, no es una ilegalidad federal. Entonces, sí es un asunto grave que Sí, hemos modulado con respecto a las necesidades que tiene la población mundial de migrar, ¿no? Ya sea
saliendo de lugares que son muy peligrosos, han sido devastados, ¿no? O por simple necesidad o gusto o ganas de mejorar su, digamos, su calidad de vida. Calidad de vida. Sí. Entonces, me parece que es importante decirlo así. Ahora, en términos de si alguien se cruza ilegalmente tu frontera, ¿qué es lo que puedes hacer? Digamos que si lo encuentras, pues lo tienes que retener, no lo puedes meter a la cárcel, lo retienes y lo deportas. Ese es el trabajo que se ha hecho por décadas, ¿no? No voy a decir siglos porque no había esta estructura de la movilización, pero por muchas décadas así funciona prácticamente en todo el mundo donde hay fronteras. Digo, en Somalia probablemente no hay muchas deportaciones, pero hay razones básicas por las que no, ¿no? Pero todos los países, digamos, deportan, ¿no? Estados Unidos deporta, sí, pero también Brasil deporta. Si tú llegabas en algunos momentos, no sé si hoy todavía, si llegas por alguna razón sin visa a Brasil, te deportan a otro lado, ¿no? Entonces, la deportación funciona en todos lados, así funciona y así es. No, lo interesante aquí, para regresar al tema del anuncio, es que el anuncio se hace en televisión abierta y que tiene un impacto diferente, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué es lo que consideras que busca el gobierno estadounidense con lanzar digamos, esta campaña publicitaria? Porque además, bueno, tengo entendido que de hecho el anuncio está en canales cerrados, ¿no? O televisión de paga desde febrero. Creo que la cuestión explota, digamos, ¿no? Para ir a tu pregunta, Amando, creo que la cuestión explota porque hace unos días, sí, no, aparentemente hubo unos partidos de fútbol importantes, ¿no? No sigo mucho fútbol, entonces no sé bien de qué están hablando. Y entonces el gobierno estadounidense pagó, me parece que a Televisa específicamente, para pasar los anuncios durante dichos partidos. Claro. No sé si fueron de la Champions, algo, no tengo idea, supongo que sí. Me supongo que sí. Y es como fue en televisión abierta, ese fue el impacto, porque no fue en televisión de paga, sino en televisión abierta. Y durante los partidos de fútbol, en un país profundamente futbolero, como es el de México, ¿no? Creo que eso fue lo que impactó. O sea, me parece que mientras esa televisión de paga, porque además RT, China Today, en fin, también tienen ahí como sus anuncios y su propaganda, ¿no? Claro. O sea, no solo Estados Unidos, otros también, y creo que es normal, pues es parte de lo que se hace en la política exterior, ¿no? Bueno, pero esos canales están controlados por el Estado. Directa o indirectamente por el Estado, ¿no? Sí, claro. No nada más son de paga, sino que son del Estado. Claro. Pero bueno, tienen anuncios en televisión de paga, ¿no? En este caso, y bueno, como lo que impactó, repito, fue la cuestión que fue televisión abierta, ¿no? El anuncio que estamos comentando. Y bueno, pues sí, a mí me parece que si ese anuncio pues fuera en Estados Unidos, primero no tendría tal vez mucho sentido, porque entonces pues esos migrantes ya están allá, ¿no? Entonces no vengan, pues si ya estoy aquí, ¿cómo no voy a venir? ¿No? No, más bien lo que hacen es justamente en México, un país de paso, ¿no?, hacia los Estados Unidos, y también un país de migrantes de los Estados Unidos, yo supongo también con la intención de disminuir o de generar temor, de alguna manera, ¿no?, hacia esas personas que quieren ir a los Estados Unidos, como decir, bueno, si vienen de esa forma, pues los vamos a cazar, ¿no? Pero si es un mensaje evidentemente muy agresivo, podría ser lo menos, pero también lo que busca es generar miedo. Claro, ¿no? sí, claro. Entonces, si quieres generar miedo, no puedes andarte pues, con mucho tacto. Lo que quieres es generar miedo, por supuesto. Claro. Yo realmente, o sea, entiendo, ¿no? Entiendo la postura estadounidense, entiendo la idea de poner un anuncio en tele abierta durante un partido de fútbol. O sea, pues lo entiendo, ¿no?
Sí, ha sido un país que se ha beneficiado de la inmigración ilegal desde hace muchísimas décadas, ¿no? O más de 100 años, ¿no? Se han beneficiado de eso. También es cierto que hay de migrantes indocumentados a migrantes indocumentados, ¿no? Una cosa son los blancos, otra cosa son los morenos, más aún los negros, o sea, no es lo mismo que lo mismo, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, de todo eso se han aprovechado, pero por supuesto, han motivado de una u otra manera justamente esa llegada de migrantes, con documentos o sin documentos, repito, y se han aprovechado pues, de ello. Que todo eso tiene un costo, claro que tiene un costo, por supuesto, eso también es innegable, o sea, la migración latina y sobre todo la mexicana, lo dice justamente Huntington en Who Are We, ¿no? Impactan bastante en la cultura estadounidense. Eso también es cierto, ¿no? Pues es parte del costo de motivar o lucharse de la migración también. Pues sí, ¿no? Pero obvio no se me va a quedar con los brazos cruzados. Además es la creación de un enemigo real o no tan real, o la exageración de un enemigo. Pues por supuesto, eso es parte de la política en este momento interna, pero el enemigo es necesario en muchos aspectos dentro de la política, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la intención. Aquí también un poco hay algunos comentarios en México sobre, por un lado, la respuesta de Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano, como tú sabes, es revivir, digamos, un artículo que se eliminó en 2014, me parece. Entonces establece que gobiernos extranjeros no pueden, no se puede transmitir mensajes de propaganda de algún gobierno extranjero en México en tele abierta. Ajá. Entonces se quiere revivir justamente ese artículo para que ya no se pueda hacer. Por ese momento es legal, lo que hizo los Estados Unidos es legal, ¿no? Sí. Nadie hizo mal, ni ellos ni Televisa. Pues, es legal, pues lo hicieron, ¿no? Entonces quieren revivir ese artículo. El gobierno de Claudia Sheinbaum parece que también dijo ayer Fernández Noroña, dice, bueno, lo va a pasar y lo vamos a pasar esta semana, sí, claro, ¿no? Para que ya no se repita. Pero también ha habido que le dicen, pero ¿cómo si hay diálogos de alto nivel entre los dos gobiernos? ¿Cómo es que no nos dijeron que lo iban a hacer? Pues eso es de esperarse, yo creo, ¿no? Creo que es de esperarse que no te iban a avisar. No, porque no es necesario que te avisen. No es necesario, ¿no? ¿Sería buena onda? Pues probablemente. Pero que de esperarse, y más de un gobierno de Trump, debe esperarse, va a haber esas chicanadas de parte del gobierno de Trump y otras también, por supuesto, ¿no? Y creo que pues es también una buena oportunidad por ahí de parte del gobierno mexicano. Claro que sería bueno que hubiera coordinación entre diferentes partes, no creo que suceda, pero que otros grupos políticos, o actores políticos, mejor dicho, respondan a ese anuncio, ¿no? Que lo critiquen, que lo señalen, que lo condenen. Y un poco también decir, Claudia Sheinbaum, cuando los gringos le digan, oye, ¿qué onda? Pues, ¿yo qué? ¿No? O sea, pues son los autores, yo no controlo, aquí hay libertad, o sea, aquí hay federalismo, entonces, bueno, pues cada quien puede, ¿no? Responder de la manera, pues yo no controlo eso. Claro. Entonces, bueno, pues a ver cómo se relaciona, pero yo creo que sí, me parece que esa era la intención, ¿no? Del gobierno estadounidense. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que haya otro interés por el anuncio? No, me parece que ese es el interés básico. Bueno, me parece que tiene dos connotaciones. Una es propagandístico, y esa es lo que me parece mal, en términos de que hay todo un asunto de, ay, gracias, señor Trump, qué bueno, es usted el gran presidente, ¿no? Usted lleva 3 días estudiando la economía nacional, medianamente la internacional, deportando de manera completamente arbitraria, ¿no? Sí. Y en muchos casos poco humana, ¿no? Y hasta equivocada. Sí, claro, y con muchos errores, sí. A gente, pero muchas gracias, usted es el mejor presidente del mundo, es lo más torpe. Cuando alguien llega a hacer lo que sea y de entrada dice que es el mejor,
pues ya está perdido. Sabemos que no, o sea, cuando uno es el mejor en algo, uno no lo tiene que decir y tampoco lo dices al segundo día. Sí. Uno termina de su labor y otros dicen eres el mejor en hacerlo. Claro. Entonces es obvio que no eres el mejor el primer día que tú decidas decir yo soy el mejor, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el primer error, ¿no? Bueno, el primer error y el primer elemento que me parece que es relevante, que es, hay una promoción. ¿A quién le está hablando la secretaria cuando está hablando de eso? A la gente en los Estados Unidos. Es decir, la gente en los Estados Unidos, cuando se entera del comercial, lo importante es el impacto de la primera parte del anuncio. La segunda parte del anuncio, que tiene que ver con la migración, va dirigido hacia afuera, que tampoco tiene mucho sentido. Es decir, va dirigido hacia afuera, como dices tú, para generar miedo, entre comillas, porque en realidad también es un discurso hacia el interior. Porque sale el comercial cuando se ha reducido 70% el flujo migratorio. Así es. ¿No? Entonces, no es que salió el comercial y se redujo el flujo migratorio, sino a la inversa. Así es. Entonces, no tiene la intención de reducir el flujo migratorio, que ya se redujo, sino mostrar una cara de fortaleza política y además utilizando el único elemento que le siguen medio aplaudiendo al señor Trump, que va disminuyendo poco a poco su popularidad, el único elemento que lo mantiene en firme es la migración, ¿no? Y es cierto, la migración es un problema gravísimo en términos políticos en los Estados Unidos, porque nadie arregla el sistema, ¿no? O sea, llega alguien como Trump y dice, bueno, pues yo aquí decreto que todos para afuera, y entonces todos los que podamos capturar, vámonos, ¿no? A su país, o a El Salvador, ¿no? A unas bonitas vacaciones a El Salvador. Pero no arregla el sistema, ¿no? Exacto. Entonces llega otro presidente que no puede arreglar o no tiene capacidad o no te da la estructura legislativa para arreglar el sistema migratorio, y entonces lo que haces es hacer lo que hizo el señor Biden, que es dar papelitos para que la gente entre en masa, porque hay una movilización en masa, y entonces tienes que dar papelitos en masa para que la gente entre y pueda estar semi-legalmente en los Estados Unidos, en lo que se resuelve la situación. Que es una forma muy gandalla de lidiar con esta gente, porque lo que lo pones es un limbo judicial, en donde cuando llega otra vez, cuando llega el señor Trump, pues lo puede decir, vámonos, ¿no? O sea, está mal, nadie se dedica a arreglar el problema político de migración. Me parece que es un entuerto complicado en los Estados Unidos que no se va a poder resolver hoy. Lo interesante es que sería bueno saber, pronto espero que haya más números sobre qué migración extranjera se quedó en México, que pensaba en algún momento cruzar a Estados Unidos y que hoy está detenida porque también puede que lo haga en el futuro después de que se vaya el señor Trump de la presidencia. Y entonces esa gente es la que dice, bueno, pues me espero, ¿no? Pero no me espero porque la señora salió en el comercial, me espero porque ya vimos cómo están las cosas, ¿no? Entonces me parece que es ese tipo de propaganda. Es importante, me parece, decirlo así. Primero que es legal, como tú ya dijiste, me parece que es importante. Y de lo otro, habría que verlo, uno se puede sentir muy herido con ese asunto. ¿Qué hacen? Sí. ¿Qué hacen en nuestras ondas televisivas estos malditos? Relax. Patrias. Sí, ¿no? O comprapatrias, ¿no? Y es decir, a ver, relax, a ver, ¿cuál es el impacto, no? Es decir, a partir de la emisión del comercial, hoy tenemos 20% más de trumpistas en México. O sea, no, ¿de dónde? ¿Cuál es la propaganda? ¿Cuál es el sentido de la propaganda y cuál es el objetivo que podría pretender en un país como México y que me parece que no necesariamente logra? Por eso digo, le está hablando a un público distinto, ¿no? Un poco a los potenciales migrantes, mucho al público al interior. Porque hay reacciones, no voy a decir nombres, pero hay reacciones que dicen, no, es que así empezó el fascismo, el nacionalsocialismo, empezó a hacer propaganda en otros países antes de invadirlos. No, entiendo la preocupación y entiendo la denotación nazifascista que se le puede poner a la administración Trump,
pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. ¿Como para invadirnos? Como para cualquier cosa. Ajá. Es decir, no generas más simpatías, Sí. ¿no? O sea, otra vez, el discurso no funciona como poder suave desde la perspectiva que lo estoy poniendo porque no generas más simpatía al interior, al exterior, ¿no? El poder suave lo que trata de generar es una empatía y un tipo de alineación ideológica, y el mensaje no tiene esa intención. Claro. No quiere decir, miren, todos volvámonos americanos de American Way of Life en sus países, por favor, no se vengan para acá, pero el American Way of Life es la verdad, somos los buenos, aquí los malos son los chinos, son los rusos, ¿no? No tiene esa intención ideológica, ¿no? ¿Por qué? Porque el trumpismo no tiene fondos ideológicos, no tiene un fondo, digamos, de intelectuales que le den estructura, ¿no? Sí, ahora, déjame tratarme ahí. Yo creo que, a ver, sí me parece que la administración de Trump, esta administración de Trump, yo creo que hace muchas cosas que huelen a fascismo, ¿no? Porque es nuestro referente más similar, ¿no? También me parece, en efecto, que en muchos aspectos carecen de un sustento ideológico, teórico, sólido, como si lo tuvo, por ejemplo, el neoconservadurismo, que sí tenían teóricos, sí tenían, ¿no?, gente ahí que diera un sustento, ¿no?, el neoconservadurismo, que es lo que vivimos con George Walker Bush. ¿Sí? ¿A qué diferencia? Me parece que no, ¿no? Incluso, digamos, el gurú económico de Trump es un cuate de muy dudosa, muy cuestionable, ¿no? Background, ¿no? Digamos. Sí, es una forma educada de decir que no es calaña intelectual, pero sí. Sí, no es francamente, sí. ¿No? Sí. O sea, y dudo mucho que haya alguien de peso, ¿no? Con ese pensamiento, realmente con una estructura, fascista o neofascista o lo que sea, creo que es más, o sea, se acerca, pero creo que por cuestiones, no sé si coyunturales se pueda decir, ¿no? Y no obedezca a un pensamiento verdaderamente fascista, cosa que yo creo que Trump ni conoce ni entiende, ¿no? Hay similitudes, sí hay similitudes, pero no creo que sea un proyecto realmente fascista como los que sí podemos encontrar en otras partes del mundo. No lo es, ¿no? Sí, no lo es, estamos de acuerdo. No, ahí estamos de acuerdo, pero ahí habría que... Es un referente que se toma, yo creo que porque hay similitudes, pero no es como tal. Es que no sé cuáles son las similitudes, okay. Por eso es importante, por eso me parece que es importante tomarnos un momento para esa reflexión, ¿no? Y ahorita pasamos al asunto de la bronca económica que ha generado el tener a estos monigotes como tus articuladores de la política económica y comercial, ¿no? Así es. El fascismo y el nacionalsocialismo, una de sus grandes características es que usan el Estado para articular las fuerzas productivas. Sí. ¿Sí? Es decir, alinean al Estado a todos, ¿no? No nada más me crean o vayan y léanse el Behemoth, o no, a ver, ya vieron, y si no, vayan a ver la lista de Schindler, ¿no? Sí. Si les hace más fácil, vayan a la lista de Schindler y vean lo que sucede. Sí. Schindler tiene una fábrica, ¿no? Sí. Y él está con las manos atadas. Él no es Elon Musk que va y se presenta. No. Está con las manos atadas. El Estado le dijo, tú produces y tienes que producir esto y tú tienes una línea específica. No te puedes salir. Esto no es un asunto de negocios. Exacto. Tú te alineas a los objetivos del Estado. Del Estado, sí. Pero para yo cumplir con los objetivos del Estado necesito tener estos trabajadores que tengo y son judíos. Sí. Entonces, mira, esta es mi lista. Estos no te los puedes llevar. Sí. Y entonces en la película sale cuando los soldados llegan y revisan. A ver, comienza a hacer la pieza cronometrada, ¿no? Eso es exactamente lo opuesto a lo que está en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, primero nazismo, perdón. ¿Okay? Entonces no hay esa articulación. Sí. El fascismo
tiene que ver, es una movilización italiana que proviene del campo más que de las ciudades, que toman Roma. ¿Sí? De hecho, las camisas negras marchan sobre Roma y están acompañados con con la estructura católica, ¿no? Que por cierto, saludos a los que están allá visitando la Santa Sede. La iglesia italiana, Roma, participa fuertemente porque lo que hay que hacer es detener a los socialistas italianos. Que están en las ciudades porque está la industria. O porque son las urbes. Exactamente. ¿No? Entonces, es una movilización y fasci quiere decir que es un tipo de unidad a la que se llama para tener más fuerza, ¿no? Y no vamos a entrar en el asunto de la explicación de la herramienta y demás, de qué es el fasci, porque además el fasci también funciona en los Estados Unidos, en Washington, ustedes van al Capitolio y están llenos de fasci, les dicen uno de fasci y muchas veces nadie, y más bien nadie se atreve en la explicación de decirte fasci como fascismo, ¿no? Porque están en este caso, por ejemplo, no es una herramienta de arado, pero son flechas, ¿no? Las que están de manera juntas se llaman fascis, así se llaman. Cuando tú vas de turista al Capitolio te dicen, esos son los fasci, ¿no? Entonces, el fascismo tiene que ver con esta articulación. Era uno de los símbolos, creo que, del fascismo italiano. Sí, no, claro, ¿sí? No, ahí viene el nombre. Sí, fascismo tiene que ver. Sí. Es un trabajo para arar. Para trabajar la tierra, nada más que lo ponen todo junto con muchas varas, pues para hacerlo como más fuerte. Y entonces esta lógica del fascismo es como unión, ¿no? Entonces lo que hacen es articular. Y lo que hace Mussolini es articular a todo el Estado y alinear a la estructura económica al Estado. Aquí lo que estás haciendo exactamente, en Estados Unidos lo que están haciendo es exactamente lo opuesto. No es ni fascista ni nacionalsocialista. Lo que están haciendo es desarticular al Estado, tratar de quitarle la mayoría o mantener sin taxar, ¿no? sin impuestos a las grandes corporaciones y darles espacio para que hagan lo que quieran. Eso es exactamente lo opuesto al fascismo y al nacionalsocialismo. ¿Lo hace de manera muy autoritaria? Sí. Y entonces ahí es donde perdemos nosotros la noción, ¿no? Históricamente, si alguien es autoritario, es decir, si alguien hace uso de una autoridad que sea, digamos, poco democrática, es decir, poco consultada, que se salga o poco liberal en términos de que se sale de las estructuras institucionales, es fascista. No, eso no es fascismo, ¿no? Nada más es la referencia, como es tú, como los malos de hace 70 años son los fascistas, pues entonces son fascistas. Pero no hay una relación. Sí, directa, hay un combate, de hecho, de alguna manera eliminar, ¿no? a la oposición, ¿no? Política institucional, o bien la oposición mediática, creo que sí hay una tendencia a hacerlo, no a eliminarlos, en este caso, no a matarlos, probablemente, ¿no? Pero sí a borrarlos del mapa, a no considerarlos, no darles espacios, o disminuir el espacio. Entonces, yo creo que por eso, o sea, se tiende como a ese concepto, que es como un referente, entre comillas, cercano o similar, ¿no? Aunque en efecto no es un proyecto fascista ni nacionalsocialista, ¿no? Sino hay autoritarismo, ¿no? Hay una justamente eliminación, digamos, en ese sentido, de la oposición, ¿no? Hay un uso de la fuerza. Entonces, por eso yo creo que se acude a ese concepto que, como tal, en el caso específico, no es correcto, ¿no? Porque hay elementos centrales del fascismo o del nacionalsocialismo que no están ahí, como si están o parecen estar en otros casos, ¿no? Sí, hay muchos casos en la historia que podríamos hablar de esta idea de, si no destruir a la oposición, sí disminuirle sus espacios, tratar de controlar los medios, ¿no? Hay muchas expresiones que tienen que ver con el nacionalismo. Sí. Con el nacionalismo y con estados autoritarios, ¿no? No necesariamente totalitarios. No, así es. Que sí tiene que ver con el nacionalsocialismo, que sí tiene que ver con el estalinismo, no quiero entrar a esa discusión, pero
Esto no es un Estado totalitario, el del señor Trump. No. No va a poder, eso es lo que me parece muy importante, me parece que es importante que la arenga diga, es que hay que detener el fascismo estadounidense. Está bien, suena bonito y funciona en la arenga, pero no es fascismo. Y no se va a poder articular en fascista, porque precisamente en el momento, el que inicia todas estas movilizaciones de articulación del Estado con el aparato económico y productivo son los Estados Unidos. Antes que que Europa, en 1930, ya hay un inicio de una articulación con Roosevelt, de toda la articulación del aparato productivo con respecto al Estado, ¿no? Sí. Y no se vuelve fascismo porque hay condiciones específicas en los Estados Unidos de desarrollo histórico, comercial, corporativo, social, que no permiten que se haga una estructura nacionalistoide de este tipo. Por eso los seguidores del señor Trump siguen siendo minorías. ¿Sí? Entonces no hay una articulación. Es decir, cuando el señor Hitler llega al poder, en el segundo año no tiene 35%, 40% de popularidad. El señor Trump sí va para allá, ¿no? Entonces, y hay razones muy complicadas, pero básicas de por qué hacerlo, por el tipo de sociedad, por la lógica del Estado, por la lógica de la construcción de lo nacional, ¿no? Que no vamos a llegar aquí, pero me parece que es importante. Ahora, esto también tiene que ver, y para poder saltar, si te parece, al tema de la economía. Sí, nada más rápido comentar. Sí. Tú, cuando estás comentando, Armando, seguro recordarás el libro de ayer, usted lo comentaba, de William Yandell Elliott, ¿no? The Pragmatic Revolt in Politics, donde justamente dice, hay elementos del fascismo europeo que se podrían tomar para la estructura política estadounidense, ¿no? Pero con nuestras condiciones, con nuestra historia, con lo cual no sería como tal fascismo. Elementos que pueden ser muy útiles justamente para la conformación del poder político en Estados Unidos, ¿no? Claro, pero y además con este asunto de la construcción, por ejemplo, de la nación, es muy interesante. Yo siempre usaba como ejemplo a John Madison, ¿no? A James Madison, que decía, entre los padres fundadores, era el punto de balance, digamos, entre Hamilton y Jefferson, ¿no? Madison es el que siempre se metió en medio y logró atemperar para que no se moviera hacia un lado o hacia otro. Y una de las propuestas muy interesantes de Madison es: Estados Unidos requiere una construcción nacional a partir de la educación, y es el primero que propone la creación de un sistema nacional educativo, ¿no? Como no se genera, no hay una estructura de creación nacional como la quisiera, porque la intención desde el republicanismo es, aún hoy, que pues, los condados y los estados se hagan cargo de educación, ¿no? Entonces, si el estado de Montana decide enseñar creacionismo, pues que creen creacionismo y ahí Dios impera, ¿no? Es muy democrático, le dejamos al estado que lo haga. Esa ha sido la intención republicana, darle a los estados, ¿no? Mientras ha habido una intención, ¿no?, que llegó a Crowley, que tiene que ver con todo el asunto de la articulación republicana de lo nacional, que nunca fraguó. Y es muy interesante que hoy, frente al problema de querer ser semi-facho y no facho, el señor Trump salga y diga, oigan, necesitamos una universidad nacional, ¿no? Pues sí, pero fue el proyecto que falló y usted va a fallar otra vez, señor. No va a funcionar, porque los Estados Unidos no están creados de esa manera, no fueron creados originalmente. Y es muy tarde, y además es completamente irracional. Usted está destruyendo la Secretaría de Educación, que no sirve para mucho en los Estados Unidos. Bueno, entrega mucho dinero, pero no sirve como dirección para la educación en general en los Estados Unidos. Usted está destruyendo eso y ahora quiere una universidad nacional. Sí. ¿Cómo? ¿De qué habla? No, es completamente disonante, es irracional, pero así funciona. Ya sabemos que quieren formar la nueva generación de luchadores para la empresa de la señora McMahon. Claro, sí, porque se necesita más redneck que se meta a la lucha y que siga la lucha, ¿no? Me parece que es importante, después le damos más tiempo, pero sí, claro. Está este asunto de
Uno puede encontrar expresiones donde dice el fascismo europeo podría haber funcionado en Estados Unidos de una manera distinta, pero a quienes leían, especialmente los italianos, en su creación, eran los estadounidenses. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, la referencia era Estados Unidos, de cómo se estaba articulando, y en Estados Unidos no funcionó. No funcionó, nunca se logró linear. Es decir, uno habla del Pentágono, ¿no? Y de toda esta articulación de las corporaciones, la producción, la investigación con el ejército. Sí, eso existe, pero el resto no está. Toda la lógica es, no te metas conmigo, cóbrame menos impuestos, no me des directrices, no me pongas límites, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ser lo más vegano que sea o déjame contaminar lo más que sea, no te metas conmigo. Entonces, ante una sociedad que creció 250 años así, es muy difícil que llegues y digas, no, nos articulamos, por supuesto que no, por eso no hay fascismo en Estados Unidos. Entonces, es importante decirlo así. Entonces, frente a eso, ¿cómo proteges una economía que no sea nacionalistoide? ¿No? Y eso nos lleva al asunto de, pues, aranceles, señor, aranceles es buena idea, ¿no? Porque mire, nos llenamos los bolsillos, ¿no? Le ponemos aranceles a los chinos nos pagan mucho dinero. Mucho dinero, sí. Y tenemos mucha lana. Nos vamos a llenar de dinero, de dinero chino, ¿no? Así, no, tú no entiendes quién es el que importa en los Estados Unidos, ¿no? Tú no sabes quién paga ese costo. Exactamente. De la importación, ¿no? Del impuesto sobre la exportación. Y entonces, el señor Trump aventó, como así lo hace, ¿no? Por eso les digo que, y voy a insistir, no nos dejemos ir, ni siquiera es que no nada más nos dijo, ya no lo cumplió. Pues sí, ya no lo cumplió. Puso los aranceles y los quitó a los 2 días. Evidentemente, nada más dense chance de pensar que así funciona el señor Trump. En lugar de dar el grito en el cielo, espérense poquito, ¿no? Va a imponer aranceles y los va a quitar. Sí, y tenés que tener los aranceles que se quedaron, en el caso de México particularmente, son productos que no entran bajo la cobija del TEMEC, ¿no? Sí. Porque esos productos en su inmensa mayoría, ¿no? Pagaban un impuesto muy bajo. Muy bajo. Sí, del 2-4%. Exacto, y entonces esas empresas optaron por pagar el impuesto en lugar de cumplir con los requisitos para poder verse protegidos por el TEMEC. Optaron por eso, era más barato. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Entonces, no afectó el TEMEC como tal, ¿sí? Sino se quedaron en esos productos. Mismos que al cumplir, o sea, cuando cumplan justamente los requisitos para estar en el TEMEC, pues van a entrar, serán protegidos, y punto, ¿no? Eso también hay que aclarar. Eso por un lado. Y los que no pudieran, sí, pues van a tener que pagar 10%, sí, ¿no? Sí. Ahora, yo no tengo que pagar 10%. Quien tiene que pagar 10% para adquirir mi producto son los de allá. Los de allá. ¿Eso entorpece mi producción y mi distribución? Sí. Pero quien tiene que pagarlo son los distribuidores allá finales y el consumidor final, no yo. Y en algunos casos nos va a quedar de otra a ellos. El jitomate, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Nos va a quedar mucho para dónde, ¿no? Entonces, sí, porque producir en Estados Unidos es mala idea. Exacto. Que es una economía que se movió de la producción a los servicios y al consumo. Exacto. De manera fundamental. Toda la estructura de su hegemonía económica está basada en el hecho de que son los grandes consumidores. No los grandes productores, los grandes consumidores. Sí. Y cuando incluso de fentanilo. Incluso de fentanilo, así es. Sí. Bienvenidos Luego de la marihuana, después de la coca, o del fentanilo. Sí, gente del Midwest, welcome to the desert of the real. Sí, ¿no? Es como la venganza de Moctezuma invertida. Sí, son el mercado, ¿no? Y así funciona. Y la gente cuando vive en Estados Unidos no se da cuenta. Uno que tuvo chance de vivir allá, dices, a ver, tú necesitas cualquier cosa y lo encuentras, es impresionante. En Estados Unidos tú no tienes que venir con la chicanada ahí de la mexicanada de que me lo arregló y le movió y lo dobló y lo... No. Tú le quieres una pieza que es así, pero tiene una lingüetita así y en Estados Unidos vas y le dices a alguien y te dice, yo te la hago. ¿No? Yo la produzco, sí. ¿Cuántas piezas necesitas? ¿No? Eso, hay ese tipo de producción. Y la otra es lo que se consume, ¿no? Es decir, por Estados Unidos pasan la ropa más cara y la más barata. Y hay barata porque hay demasiada ropa. Se consume demasiada ropa. Y además,
para lidiar con ese nivel de consumo, tú tienes una enorme cantidad de prendas que entran y que generan déficit comercial. Ajá, pero gracias a eso uno puede ir a Burlington's o a Marshalls. Pick and Save. A TJ Maxx, ¿no? Y comprar la playera que en otros lados cuesta $45 en 6. ¿No? Entonces, toda esa población que vivimos, yo lo viví, yo tenía que comprar lo más barato. Lo que compramos eso lo más barato solamente es posible porque había esa gran cantidad de flujo. Si tú reduces el flujo, reduces la posibilidad de que la gente acceda a ese tipo de cosas. Entonces lo que haces es aumentar, digamos, el nivel de pobreza que puedes tener en Estados Unidos. Claro. O lo va a comprar por Temu. Sí, bueno, exacto. Y después del 50% que te va a llegar, que es de miniatura, te va a ver cómo nos va. Sí, no, que ese es el asunto. Estados Unidos no se podía echar para atrás, aunque lo está intentando y ahora está reculando, ¿no? No se puede echar para atrás en el sentido de ser una sociedad consumista y estar construido sobre el consumismo, porque la única manera es dándole la torre a tu mercado nacional. Exactamente. ¿No? Entonces, es que pongo aranceles para que usted venga a producir aquí, no ande produciendo allá en donde quieras, en Vietnam o en México. Venga a producir aquí. Ajá, sí, o sea, yo vengo a producir en Estados Unidos, me va a salir 30% más caro. Exactamente. Gracias por poner 40% de arancel para poder yo venderlo. Sí. Pues sí, pero todos los demás producen fuera de Estados Unidos y entran más barato que yo. Exacto. Y están protegidos por el 40% de tus aranceles. Exacto. Y después yo la produje aquí y ahora cómo le vendo a otros mercados. Porque vas a producir, va a ser mucho más caro. Por eso, si produzco 30% más caro, ¿cómo compito en otros mercados? Con mi marca, lo que sea, Ford, Nike, lo que sea, ¿cómo compito en otros mercados? Por supuesto que lo que haces es abrir en lugar de cerrar, lo que haces es abrir el flujo para que entren mercancías internacionales que son mucho producidas, mucho más baratas, ¿no? Y a pesar del impuesto, te pueden ser competitivas al interior de tu país. A menos que pongas 140% de impuesto como a los chinos, que ahora ya salió el señor Trump diciendo, bueno, no va a ser tan alta, ¿no? Estamos negociando porque ya la necesitamos bajar porque nos está poniendo en la torre. Les pusimos a todos y entonces brincaron y se nos cayó la bolsa y demás y ya vimos que de electrónicos no. Uy, electrónicos no. Pues, y como casi no consumimos, ¿no? Electrónicos chinos, pues vamos a bajarle a exentar. Claro, porque aparte es un modelo que tenemos actualmente en Estados Unidos y en el mundo en realidad, ¿no? En el que el consumo requiere que tú consumas constantemente, ¿no? Y entonces la producción requiere que consumas constantemente. Sí, así está pensada justamente la economía, ¿no? Entonces requieres que tú compres un teléfono, por ejemplo, o lo cambies cada 2 años o cada 3 años, porque si no se vuelve obsoleto. Por la memoria, por la capacidad, por la pila, por esto, por lo otro, ¿no? Yo acabo de comprar hace un par de semanas unos nuevos audífonos, ¿no? Bueno, sí. ya tengo 3 que se me echan a perder, ¿no? Creo que en 3 años y son Apple. No aguanta que te metas a la tina con ellos. Pues, ¿qué onda? Sí. ¿No? Ya compré unos de otra marca, a ver si duran más, ¿no? Pero es que así, esa es la cosa, ¿no? O sea, sí, pero no solamente de este tipo, o sea, cosas más básicas. Claro, por supuesto. Es decir, ropa, calzado, todo no es para perdurar. No, así es. ¿No? Porque si perdura, le damos en la torre de la estructura productiva. Así es, y a exactamente. De distribución. Entonces tiene que perdurar menos. Sí. ¿No? Entonces, así ha funcionado, ¿no? Para cambiar eso, tú tendrías que haber cambiado muchas cosas en la economía, que esa es la otra cosa que quiero pasar, pero si quieres terminamos con esta primera parte, que es, a los Estados Unidos parece no estarle funcionando, ¿no? Evidentemente, el creer que la hermosa palabra, como dice el señor Trump, de aranceles, ¿no? Tariffs, ¿no? Para todos, y ya nos volvemos ricos, millonarios. Hasta los pingüinos van a pagar. Sí, reindustrializamos este país, así de no funciona. Así no funciona, y menos con Estados Unidos. Así es. Sí, es que estamos muy endeudados. Es que tenemos un gran déficit comercial, sí.
y son la superpotencia del mundo. Usted entiende que está construido sobre ese hecho y solamente la superpotencia del mundo puede estar endeudada como están endeudados ustedes y puede tener el déficit comercial que tienen ustedes y que en buena parte su poder depende de ello. Ahora, se encuentran con el problema de que ahora están consumiendo mucho y le deben mucho a un solo país. Pues sí, así funciona, ¿no? Exactamente. Hablábamos de que la posibilidad de la transición, de la caída del imperio. Este imperio, lo interesante es que más allá de que las caídas y los grandes periodos, pequeños periodos y demás, aquí el asunto es que los estadounidenses no han encontrado una mejor manera de acomodarse a un mundo donde se quedaron solos como hegemonía. Exactamente. ¿No? Y en la hora de acomodarse han errado mil veces. Y este pareciera ser el fin, en términos de que no creo que se caiga, pero el nivel de hegemonía se atrofia. La economía, la hegemonía estadounidense está construida sobre tu imperancia militar, tu imperancia económica. Que sigue siendo clara. La militar sigue siendo bastante clara. La militar es quien más tiene. Bastante clara, sí. Pero es muy cara. Y ya le está costando mucho trabajo mantenerla. Y además, vi hace un par de días una nota que quiero meterme más en eso, es muy interesante, que DARPA, ¿no? Es este fondo federal estadounidense que financia todos los proyectos que tienen que ver con la cuestión de seguridad, de defensa, nuevas tecnologías. Justamente Internet surge por un financiamiento de DARPA, ¿no? Pero también que ya está la primera tecnología justamente nueva que tiene que ver con defensa, que no viene de DARPA, ¿sí? Que no es estadounidense, de hecho. ¿No? Entonces, eso puede comenzar, hablando de periodos también largos, no de pasado mañana, pero o sea, podría ser el inicio, no lo sabemos, de un paulatino declive de esa gran hegemonía militar estadounidense, ¿no? Hay que ver, o sea, digo, hablamos de periodos realmente muy largos, ¿no? No creo que eso se solucione en 2 años. Bueno, para mí el asunto de los periodos siempre me suena porque el tiempo es digamos que es una dimensión humana, ¿no? Entonces los grandes periodos no existen a menos que nosotros los digamos, empieza aquí, acaba acá, pero en realidad lo que tiene son una serie de vaivenes, ¿no? De errores, de tomas de decisiones adecuadas e inadecuadas, ¿no? Muy específicas, en donde se nota, si uno va administración por administración, se va a dar cuenta de los teorías. El problema con el señor Trump de analizar sus administraciones es que son un desastre, ¿no? No hay una directriz, no hay una persona que seguir, se cambia en primera administración, es un desastre, se cambiaron muchas veces las cabezas de las secretarías, incluyendo al señor fiscal, ¿no? También hoy llevamos poquito tiempo, pero ya Hexet ya está a punto de salir, está así con media pie afuera. Y ahí vamos otra vez al asunto de cómo seguimos una administración así, que está llena de errores, ¿no? Y el error aquí es pensar que lo que puedes hacer es, en lugar de lanzarte al futuro, creo que el resto del mundo entendía más o menos cuál es el futuro, es decir, moverte hacia el alto consumo de energía implica tener no solamente quemar combustible, sino moverte a otro tipo de energías. El sueño guajiro que todo el mundo sueña y chorea al respecto, que no va a suceder en 50 o más años, es una transición de sucio a limpio. Pero lo que vamos a tener es que si lo que necesita tu país es mayor requerimiento energético, entonces lo que vas a tener es mayor producción de quemar combustibles, y vas a utilizar las fuentes alternas. Va a llegar un momento en que dices, bueno, nada más la mitad de lo que usamos es sucio y la mitad no. Pues sí, está bien, pero de todos modos, o sea, primero no estamos dejando de ensuciar. Exacto. Y segundo, para eso sirven las otras fuentes. Vean lo que está haciendo Arabia Saudita, ¿no? ¿Por qué Arabia Saudita, que vive del petróleo, se estaría moviendo a vueltas alternativas? Pues porque se requiere más energía para llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, eso no está funcionando en Estados Unidos. Y la otra es cómo seguir flotando no importa cuánto produzcan los demás, aquí es donde se consume. Exactamente. ¿Sí? El sueño americano está lleno de ese asunto de consumo.
¿sí? Véanlo, revisen todas las nociones del sueño americano, todos tienen que ver con el alto consumo, ¿no? Con lo que llamaríamos alto nivel de vida, Sí. ¿no? Que es un nivel de vida de alto consumo. Que para eso también es muy importante y les ha cobrado factura, no una, varias veces, es el crédito. Claro. El crédito es muy importante para esa vida, justamente. Para ese alto consumo, el crédito es muy, muy importante. Que sigue funcionando, ¿eh? Hay mucho crédito en los Estados Unidos. Sí. O sea, con una factura muy cara por la cuestión de la burbuja inmobiliaria en 2008, Sí. ¿no? Pero no es la primera que han tenido. No, pero la burbuja más bien tenía que ver con una apuesta en contra de los bienes raíces. Sí, pero por el exceso de créditos le falta regulación en esos créditos inmobiliarios. Sí, bueno, había falta de regulación, Sí. había falta de regulación sobre poder apostar en contra, Sí. ¿no? Que todo el mundo decía, no puedes, porque además pierdes el dinero. Pues no funcionó así, ¿no? Entonces hubo que meter regulación. Pero el crédito siempre ha funcionado con crédito, ¿no? Los Estados Unidos se vuelven los acreedores del mundo y poco después se vuelven los deudores. Sí. Porque así funciona. Lo que necesitas hacer es invertir y no con tu dinero necesariamente. Exacto. ¿No? Y entonces, así lo hacen los estadounidenses, así crecieron. Entonces, ¿cómo sigues creciendo como hegemonía? Produciendo en específico, cosas en específicas, especializándote en algunas cosas, no en todo, no penetra toda la producción, ¿no? Y seguir tu alto consumo, ¿no? Y eso no lo entiende el señor Trump, ¿no? No lo entiende el señor Trump. Tampoco es tan fácil, en todo caso, de maniobrar. Pero la visión pseudonacionalista del señor Trump, que les digo que no es fascista, pero tiene tintes de que leyó unos textos y dijo, pues lo que hay que hacer es protección nacional de este la asesor industria, económico, ¿no? Bueno, en parte de este baboso, sí. Que por cierto, con el nombre de este individuo, años antes escribió un nombre con un seudónimo para después escribir escribir otro libro citando a ese seudónimo. Sí, necesitamos a sí mismo. Exactamente. Sí, la verdad es que es una tragedia, peor que una tragedia griega, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces, de por sí el señor Trump es de bandazos. Sí. Pues ahora sin el know-how, pues muchos más bandazos, ¿no? Entonces, desde la Secretaría del Tesoro, más bien de la Secretaría de Economía, le han dicho, no molestes a la gente del Tesoro, mira, te está hecho un desastre, vamos a poner un poquito de calma. Y entonces el señor Trump ayer empezó a poner calma. Sí. A ver cómo va, ¿no? A ver cómo va. Yo creo que económicamente, y nada más para terminar, yo creo que lo que quería pasar es, hay esta especulación, me parece bastante irracional, porque así somos los internacionalistas también un poco, ¿no? Es que queremos plantear que todo es mundial y la geoestrategia está modificándose. No, a ver. Los Estados Unidos son la economía central del mundo, ¿no? Son la economía central del mundo en un sistema que ellos construyeron que tiene estructuras institucionales. Las instituciones funcionan más o menos sin ellos, sí, pero siempre han estado ahí. En cuanto se salgan, las estructuras se podrían colapsar si el resto de los países deje de participar. Pero quien está tomando, quien está haciendo cargo de la estructura ahora es China. Es China. ¿No? O sea, China, en lugar de atacar la estructura, lo que fue es meterse como la humedad. Como la humedad. Y entonces hoy defiende la institución y la legalidad del comercio internacional. Así de, China, 20 años después, cuando no querían estar en la OMC, son los paladines de la OMC. ¿Por qué? Porque ya controlan la estructura. Claro. Y Estados Unidos, como fue incapaz de construir sobre eso, no supieron cómo lidiar con la hegemonía, ha ido bajando su capacidad de acción dentro del espacio. Entonces resulta que en lugar de de manera, digamos, violenta, se implota los Estados Unidos, ¿sí? Con una rebelión, con un 6 de enero, una cosa así, porque es importante, 6 de enero es importante revisar las imágenes, cuando tengan chance de darse cuenta de lo virulento que es el intento de entrar al lugar, y después la mayoría de la gente, hay unas decenas de personas que entran violentamente y atacan a la gente que está dentro, pero el resto entra con su teléfono. Sus teléfonos, ¿no? Entonces, es muy estadounidense, véanlo, porque el 6 de enero me parece que de 2017, no, de 2021,
Me parece que es muy elocuente en ese respecto, ¿no? Entonces los Estados Unidos lo que hicieron, en lugar de suceder eso, lo que está sucediendo es que desde el poder están negando su papel hegemónico. Primero por decir, nosotros somos las víctimas. Oiga, pero es que ustedes son la hegemonía. El mundo ha abusado de nosotros. Ustedes son la hegemonía y la principal potencia militar y económica del mundo. Ah, pero pobre de nosotros, es que ha sido un abuso. Sí, no te la estoy comprando. Es decir, ¿qué tan mal de la cabeza tienes que estar para entender, para caer en ese discurso, ¿no? O sea, que alguien lo plantee, está bien. Que 45% de los votantes te han ido a votar por ti, da rudo, ¿no? Que hayan creído en ese tipo de torpeza, ¿no? Sí. Más allá de eso, entonces tú eres la víctima, ¿no? En el sistema en el que tú eres el preponderante. Ya dice mucho. Y que tú armaste. Que tú armaste. ¿No? Y paso siguiente es contraer. Sí. Yo soy el hegemónico porque me expando, ¿no? Y ahora retraigo. Retraigo mi poder, digamos, muy internacionalista, mi poder duro y mi poder blando, ¿no? Retraigo mi capacidad económica, mis fuerzas militares. Si quieres que te proteja, págame. Si quieres que te proteja tú acá de este lado también, págame. Porque si no, no funciona. Esto es un asunto de negocio, sí, ¿no? Y además, como el negocio no me está funcionando a mí porque tengo déficits, pues retraigo mi economía, ¿no? Y además, pues chinguen a su madre todos, ¿no? Entonces, con todos me peleo, sí, y se acaba el soft power, nada de que somos aliados. Nada. Aquí es un asunto de negocio, es un asunto de quid pro quo, ¿no? Sí. Entonces, como así funciona, yo retraigo la hegemonía estadounidense, nadie le echó para atrás. Sí, ellos. Este tipo de torpe liderazgo lo que hace es retraer y sembrar lo que puede ser no la caída del imperio, ¿no? Pero sí la contracción del imperio, ¿no? O sea, Trump en enero, febrero, marzo y lo que va de abril ha hecho que las empresas estadounidenses pierdan un valor de 14%. Claro. Eso es comunal, descomunal, en 4 meses, ¿no? O sea... Y el problema es que no es con una política clara, porque dijeras, este señor tiene muy clara la idea, ¿no? O sea, sí, es para acá, ¿no? Es que hay muchos costos, como él dice, hay que pagar costos altos. Ok, también, pero para acá. No, para acá un día y para acá el otro. Exactamente. No tiene un plan. Sí. No tiene claro. Entonces, como el señor Trump, yo creo que posiblemente en toda su vida mentalmente ha funcionado con un asunto de trial and error, ¿no? O sea, intenta algo y no funciona y se mueve para acá. Entonces no funciona para acá. Eso le funciona en algunos negocios posiblemente, sí, exacto, pero no para conducir un país. Lo dijo, creo, Ursula von der Leyen, dijo, es que no hay manera de tener una política, ¿no? Así, vamos, que enfrente eso, no hay manera, ¿no? Porque es de ocurrencias de un día para el otro. Sí, así es. Entonces, ¿cómo le haces, no? Pues sí. Y no genera estabilidad para afuera, no genera estabilidad para adentro. ¿Qué es lo que más temen los mercados? Por eso la pérdida de valor de las empresas estadounidenses. O sea, la falta de certidumbre es lo que afecta mucho a los mercados, ¿no? Y por otro lado, la certidumbre que parecía dar el asunto de que ahora nos vamos a un asunto arancelario. Que es ahí donde me parece que muchos analistas están, y por supuesto, cuando uno dice esto, siempre uno puede ser que se equivoca, pero esta idea de, a ver, los Estados Unidos no pueden cambiar al sistema internacional hoy sin cambiar al sistema. Solamente cambiando su comportamiento no cambian el sistema. Entonces, el sistema como está armado, que está armado a partir de regionalidades y producciones regionales y globales, no se va a modificar. Se va a ir el señor Trump. Y vamos a regresar a un mundo en donde todo se sigue produciendo en muchos lados del mundo y lo que necesitamos son aranceles bajos y no cero aranceles bajos, ¿no? Es que el señor Trump ya le puso aranceles, no importa, él no va a poder cambiar el sistema, no le den ese poder de decir, el señor Trump ya cambió la estrategia, ya cambió el mundo, después de Trump ya no va a haber, ya la economía va a ser, es una economía nacionalistoide. Primero hay que ver qué pasa el próximo año, de entrada. Exacto. No, con el señor Trump, no, la próxima semana. Bueno, sí. Para empezar, ¿no? Sí, para empezar, ¿no? Entonces,
Pero en términos de eso, el próximo año. Pero además, ¿no? ideológicamente, tú te vuelves el ideólogo. Ellos no tienen ideólogos y tú te vuelves el ideólogo. Exacto. No, el señor Trump está cambiando la geoestrategia del mundo. No, no está cambiando la geoestrategia del mundo. ¿No? Si tú le das ese poder, ¿no? Entonces pareciera que tiene esa capacidad. No la tiene. Lo que tienen que hacer los demás países, que es lo que están haciendo, es apechugar. Sí. ¿No? Aguantar los golpes, ver cómo maniobras, tratar de quedar bien con el señor Trump, porque no tienes manera de en la maniobra no perder. Entonces necesitas que mantenga más o menos abiertos los mercados, que si sube aranceles que no sean muy exagerados, que no se vea como China, porque no puedes aguantar como China. En la medida de lo posible, los que puedan, ¿no? Bajarle la importancia a Estados Unidos, ¿no? Buscar otros, o sea, diversificar probablemente. Tendrán un papel muy importante como consumidores que son. Entonces, un poco tratar de cambiar en ese sentido, ¿no? De adaptarse a los países, los que puedan, ¿no? Como la isla de los pingüinos, ¿no? Pero, exacto, eso no implica. Pues la otra, yo también ayer lo comentaba, a ver, hay que ver qué pasa después de Trump también. Primero, qué pasa el próximo año con el Congreso, las intermedias, ¿no? Para empezar. El Congreso también ya está diciendo, a ver, este güey está gobernando por decretos. Son atribuciones que no son de él, ¿no? Pero todavía no, o sea, cada vez pierde más, digamos, apoyo del Congreso. Y a ver qué pasa el próximo año, con las elecciones, repito. Y todavía qué pasa después de Trump, ¿no? ¿Quién sabe si el trumpismo siga? Hay que ver si el trumpismo sigue o no sigue. Bueno, el trumpismo puede seguir, pero va a ser muy difícil que el siguiente presidente sea trumpista. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso hay que ver. Yo me acuerdo. Por decreto va a poder deshacer lo que uno arma por decreto. El problema que tiene es que el otro lo puedes armar como por decreto. Exactamente. O sea, yo hace 25 años, 24 años, con George Bush, Ajá. ¿no? Que es el presidente que recuerdo claramente, no, es que ya el fin de la hegemonía estadounidense, no, ya se pelearon con el mundo, y ya no es el líder del mundo libre, y no sé qué. Se acaba el multilateralismo. Y Europa, acaba el multilateralismo, y viene Europa, y no sé qué, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nomás salió Bush y cambió todo otra vez. Sí, sí. ¿No? Llega Obama y el rockstar, ¿no? Y todo el mundo fascinado con el presidente negro del país racista, ¿no? Y otra vez vuelve a ser el líder del mundo libre y no sé qué. Y entonces también, a ver, vamos a ver también qué pasa después de Trump, ¿no? ¿Qué pasa, como tú dices, la próxima semana? ¿Qué pasa en el 2026? ¿Y qué pasa después de Trump? ¿No? Claro, así es. Entonces, yo sí soy un poco más precavido con que el mundo ya está cambiando. Yo sí creo que hay modelos que están... Sí, o sea, el neoliberalismo claramente está en crisis, ¿no? Pero antes de Trump. Exacto, desde hace rato está en crisis el neoliberalismo, ¿no? Y lo había comentado aquí yo varias veces, creo que también está en crisis, en parte como resultado de eso, la relación entre república y democracia también creo que está en crisis. Entonces yo creo que sí está en crisis. De representación política, sí. Exacto, pero antes de Trump. Antes de Trump. ¿No? Trump, O sea, es producto sí, de esas crisis. Sí, sí. Por supuesto, ¿no? Pero no es que él lo esté haciendo y él cambie, no. Ahí sí, son procesos que creo que se están dando, ¿no? Y él es como producto justamente de eso. Claro, ¿no? claro. Y así pues, nos va a traer todo el tiempo. Y si quieres terminamos con algunos apuntes de geoestrategia, ¿no? Porque es importante decir, yo quería decir dos cosas. Uno, el patético papel que está jugando Marco Rubio como secretario de Política Exterior, como secretario de Estado en los Estados Unidos, es un papel patético. No sé si él se da cuenta de eso, pero las cámaras hace unas semanas estuvieron con la visita de la secretaria de Seguridad Interna Nacional, ¿no? Cuando se fue a El Salvador, ¿no? Ajá. Y ahora, en las cámaras está el vicepresidente, que no tiene funciones de política exterior, importante, porque han dado para todos lados, fue a Groenlandia, ¿no? De manera errónea, porque está bien que tengan una base ahí, pero eso de no tener una visita oficial, Sí. siendo el vicepresidente, es como una agresión que la gente en Groenlandia la vio importante.
Se Y fue. la visita fue agresiva, además. Sí. O Sí, sea, claro. no, Sí, tenía la intención de ser agresivo. declaraciones, cosas por el estilo, y también en redes sociales, que eso, ay, jole. Fue y visitó al Papa, se le murió. Y el día siguiente. Sí. ¿No? Estaba viendo yo un video donde decían, invitan al campeón de básquetbol o de qué no, de hockey, de quién es, que levanta el trofeo, lo destruye. Fue de americano, ¿no? ¿De las Fue- Águilas de Filadelfia? Creo que Sí, fue los americano. acaban de ir ahorita, no, ese no era el trofeote grandote que Porque, levanta, no porque es. la Copa Stanley del hockey está en playoff favorita. Bueno, no sé, Pero pero no me no, acuerdo, pero ¿cómo fue? fue y tiró, ¿no? Sí, se le cayó. Fue, le dio la mano al Papa, se murió. Entonces, mala idea, no manden al Señor a ningún lado, ¿no? Es ave de mal agüero. Y ahora se fue con Modi, ¿no? Sí. ¿Qué hace? La India. ¿Qué hace el ignorante, ¿no? De J.D. Vance? No solamente con toda la ignorancia que tiene, a pesar de haber estudiado eso, no le quita lo ignorante, porque tiene que ver con ignorancia y torpeza, y una cosa que tal vez pues, él no tiene la culpa, que es que pues, las drogas hacen daño incluso antes de nacer, ¿no? Entonces su mamá no le hizo mucho favor, seguramente, la droga y el alcohol, ¿no? Entonces J.D. Vance no está bien. Ya lo hemos visto en público, no está bien de sus nervios, digamos, ¿no? Entonces, enviarlo es una mala señal, pero además, ¿no? Es que la clave, porque la lógica es esta, la clave de la geoestrategia económica estadounidense está en la India. Si tú logras arrebatarle a Rusia y a China a la India, mueves el tablero a tu favor, ¿no? ¿A quién mandas? Al idiota del vicepresidente. O sea, si yo fuera secretario de Estado, renuncio a ese día. Así, ¿cómo que el vicepresidente? Sí, porque el vicepresidente, sí. Sí. Claro, pues, Yo, para eso estoy yo. El representante comercial. Claro. J.D. Vance. ¿Really? O sea, ¿qué fue a hacer? ¿A pasearse? ¿A llevar a la esposa a visitar a la familia que no conoce? ¿No? ¿Cuál es el punto? ¿No? Es del nivel de torpeza en términos de política exterior de Estados Unidos. Entonces, y de nuevo, ¿cómo termino? Pensar que con ese nivel de torpeza, de inhabilidad, de falta de habilidad y de falta de estructura, el señor Trump puede cambiar la geoestrategia del mundo sin entender que en realidad la geoestrategia cambió antes. El señor Trump otra vez es un resultado de ello. Y los berrinches, pataletas y mala dirección de política exterior que está haciendo tiene que ver con que los Estados Unidos están desarticulados en términos de política internacional. Porque al señor Obama medio le alcanzó el tiempo, Trump medio destruyó. El señor Biden no le alcanza el tiempo de rearticular. Y el señor Trump viene otra vez a destruir lo que ya estaba semi-destruido, que es el papel de los Estados Unidos hacia afuera. Nosotros estamos demasiado cerca, lo vemos demasiado cerca, pero el resto del mundo está volteando para otros lados, ¿no? Los europeos dicen, a ver, si así vamos a estar con Estados Unidos, ahorita o en el futuro vamos volteando, ¿no? Vamos volteando a India, a China, vamos a ver, Rusia necesita dejarnos a Ucrania, que por cierto, este es mi último punto, el señor vicepresidente ahora dijo, les vamos a dar una opción para la solución del conflicto, ¿no? Y la solución implica pues que se acepten los límites, no solamente perder Crimea ya formalmente Ucrania, sino todo el territorio que tienen perdido hoy, en la línea donde está el frente, ahí vamos a hacer la demarcación, y si no les gusta nos retiramos y nos vamos a nuestra casa, porque somos paternalistas, pero también muy berrinchudos, ¿no? Entonces, esta es su última opción, ¿no? Entonces, creen que son como los papás, ¿no? Claro, por supuesto. Y ya pasaron de ser del policía del mundo a ser como el papá. Sí. Y entonces, en esa forma de retórica de aquí, mientras vivas en mi casa, aquí están las reglas, así los están tratando. Claro, sí, claro. Y por supuesto va a fallar. Ya dijo Ucrania, somos pocos, o sea, ¿sabes cuántos ucranianos han muerto tratando de no perder el territorio? Para que tú me digas, ya, fírmele que ya la perdiste. Es muy difícil. Yo no creo que Ucrania tenga capacidad de recuperar el territorio. Eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es como presidente de un país que además va en su gran oleada nacionalista y nacionalistoide,
no te puedes bajar del caballo diciendo, ay, pues ya lo perdimos. De ni modo. No, en su lógica, you're gonna fight until the last man. Claro. Entonces, hasta el último ucraniano va a la defensa, Sí. ¿no? Y entonces, ¿dónde encuentras el punto intermedio? Pues no tienes punto intermedio porque el señor Trump no tiene un plan de cómo lidiar. El único plan que pareciera estar funcionando, vamos a ver, porque a mí me parece muy extraño, es el de Irán. Las negociaciones con Irán, ahí van más o menos, para lograr un acuerdo más o menos como el que logró Obama. No nuevo, no muy diferente, más o menos parecido al que está Obama. Pero lo interesante es que estaba yo leyendo, y me parece que hay que seguirlo mucho más de cerca en las próximas semanas, meses. Cuando Obama negocia el acuerdo con Irán, los saudíes están en contra del acuerdo. Hoy, como cambió la geoestrategia, no Trump, como cambió las posiciones, ahora los saudíes están a favor de la negociación con Irán, ¿no? Los saudíes, que son superpoderosos, millonarios y demás, y no pueden con los hutis, Sí. ¿no? O sea, la verdad es que seamos serios. O sea, los estadounidenses ahora ya sabemos porque tenemos acceso directo a la información, atacan a los hutis porque los todopoderosos saudíes no pudieron con la tribu que ellos dicen, no, son unos mugrosos ahí. Ajá, sí, no pudieron con ustedes. Les quitaron el poder, ¿no? De la capital. Entonces, me parece que las posiciones políticas y de poder internacional han cambiado mucho más de lo que creemos. Si nosotros además lo vemos desde la perspectiva americanocéntrica, me parece que no lo vemos desde su propia perspectiva, ¿no? Pero sí ha cambiado. Los Estados Unidos hoy se tienen que acomodar. Ellos, el señor Trump, frente a la pérdida y además intencional de hegemonía, quiere ser el que sus chicharrones truenan, ¿no? Y pues no puede Claro. Yo creo que sería muy interesante ver si sale algún otro actor que tenga realmente peso, ¿no? Justamente en esos lugares de conflicto, ¿no? Esa sería una señal más, y una creo que muy importante, de que en efecto hay un cambio de estafeta, ¿no? O hay un retador muy serio o con muy buenas probabilidades de ser el nuevo hegemón, o al menos regresar a una suerte de bipolaridad, ¿no? Sería interesante. No sé si va a surgir, tengo mis dudas, que surja un actor que creo que en realidad solo podría ser China, ¿no? No veo a Europa cumpliendo ese papel, ¿no? Sería interesante. Ahora, yo creo que en momentos en que ese hegemón se tambalea, repito, en estos procesos históricos, ¿no? Creo que una forma en la cual ese hegemón, en Estados Unidos, podría retomar un lugar central y con mayor apoyo, ¿no?, de la comunidad internacional, y eso no creo que lo veríamos con Trump, ¿no?, sería frente a una nueva amenaza, entre comillas, global. ¿No? Sí. Un nuevo enemigo, ¿no?, que requiera una vez más de el superhéroe que venga a protegernos, porque sí tiene cómo protegernos de esa amenaza global, ¿no? De preferencia un enemigo evidentemente existencial, pero un enemigo además que sea malo, que quiera acabar con la humanidad o bla, 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 ¿no? Algo que fue durante pocos años, yo creo que iba a durar más, honestamente, pero el terrorismo fue ese enemigo, pero duró pocos años. Y creo que ellos mismos generaron el fin de ese apoyo cuasi global a Estados Unidos, ¿no? Y precisamente fue con la guerra en Irak, ¿no? Eso terminó con el gran apoyo global, ¿no? A los Estados Unidos. Entonces, creo que la aparición de un nuevo enemigo en ese sentido podría regresarle a Estados Unidos un papel del gran salvador del mundo, el líder del mundo libre o de la humanidad, depende, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, pero esa puede ser una herramienta a la cual ya han acudido en otras ocasiones, podrían acudir, habrá que ver, ¿no? Este, pero pero repito, eso lo veríamos en una futura administración, no creo que con Trump, evidentemente, por lo que ya has comentado, pero al haber un cambio de administración, podría coincidir con algo por el estilo, ¿no? Para regresarle ese papel y y eso le permitiría, creo, a Estados Unidos, volver a expandir, digamos, ¿no? Su presencia en el mundo con mayor autoridad y con mayor legitimidad, ¿no? Cosa que ha perdido de manera espeluznante en 4 meses. Sí, bueno, lleva un rato, como dices, ¿no? Erosionándose, pero, sí, claro. Pero el señor Trump se ha encargado así, con toda la intención de hacerlo. Claro. No es así como the unintended consequence. Claro. No, su objetivo es hacer eso, ¿no? Sí, Yo nada más apuntaría con respecto a lo que dices. Creo que yo tengo un poco la sensación de que nuestra expectativa no nos está dejando, y también la de Estados Unidos no nos está dejando ver bien como el elemento del siguiente nivel. Es decir, tú decías, es que no hay contrapeso, ¿no? Es decir, los Estados Unidos tienen influencia y van y se meten y tienen que decir algo con lo de Israel, tienen que decir algo con lo de Rusia, Ucrania y demás, pero ¿quién más va a meterse, no? Es que la nueva hegemonía no se va a meter. O sea, nosotros estamos pensando todavía en la lógica europeo-estadounidense de traslación del siglo XVIII al XX, pero no, la nueva hegemonía se fue por otro lado. Los estadounidenses, la organización, yo escribí, pero no se ha publicado, no ha salido, un texto donde trato de explicar cómo los Estados Unidos intentan reestructurar su forma de lidiar militarmente con China sin entender que el problema no es militarmente hoy China, es en el futuro, es cierto, pero el asunto no es militar, es económico. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo contrarresto yo la presencia económica de China en América Latina? No tienen idea. Sí. No hay planes. No hay ideas de expansión ideológico, económico hacia América Latina. ¿Cómo le hago para hacer expansión al sudeste asiático? Tampoco. Entre China, la India, tienen copado el espacio, ¿no? Entonces no entendieron que ya se les metieron por la puerta de atrás. Sí. Y lo que no van a tener es un military contender. Entonces, en lo que está haciendo los Estados Unidos es que en lugar de enviar los recursos al asunto de la hegemonía económica e ideológica, lo hace erróneamente a la militar. Y China, yo creo que no se va a mover. Van a decir, mientras yo me siga transminando en el resto del mundo, y por ejemplo, mis marcas de autos sean las que más crecen en los últimos 20 años, sí. Claro. Yo no te voy a enfrentar militarmente, no tiene ningún sentido gastarme ahí. ¿No? Ahora, Estados Unidos puede intentar provocar. Sí. ¿No? Provocas la confrontación para utilizar tu poderío militar, que sí es superior al de China, ¿no? Para atacar. Pero ya eso sería el acabose, porque entonces económicamente yo no creo que funcione a favor de los Estados Unidos como funcionó en la Segunda Guerra Mundial y buena parte de los años posteriores, hasta los 60, 70, ¿no? No creo que funcione igual. Entonces, yo creo que la hegemonía nueva no se va a meter. La hegemonía nueva es, necesitan de mí Ucrania, no, de lejecitos. Ahí dense y arréglense, ¿no? Porque esta nueva hegemonía es de otro nivel. Es interesante porque yo sí esperaría, por ejemplo, que alguien cubriera ese espacio, ¿no? Porque, o sea, ese país que participa militarmente, o que puede participar militarmente, que tiene con qué hacerlo, hoy claramente Estados Unidos, ¿no? Se vuelve un país necesario porque puede ser el fiel de la balanza, ¿no? En un conflicto. Entonces, si nadie lo cubre, va a ser interesante, ¿eh? Porque los europeos son los únicos que han entrado al quite. ¿Mandé? Los europeos son los únicos que han entrado al quite. Es decir, sí, pero Estados Unidos no logran mucho. Por eso, pero lo que pueden, mucho, porque todavía piensan en esa misma lógica. Claro. Que me parece que es una lógica que no estamos entendiendo, que el mundo se está moviendo hacia otra lógica distinta. La nueva hegemonía no es una hegemonía que diga, a ver, hasta aquí yo te pongo un alto porque yo soy la contraparte militar. Todavía no estamos ahí.
¿no? De hecho, Sí. mi sensación es cuando diga China, nosotros controlamos militarmente el mundo, es porque ya lo controlamos económicamente. Sí, por supuesto, sí, claro, No claro, antes, claro. Sí, ¿no? sería la siguiente etapa. Sí. Por supuesto, sí, claro. Entonces, Sí, sí, pero además, los chinos tienen una lógica distinta de expansión, Sí. ¿no? Entonces, no es que, es muy interesante porque decía, es que los chinos vienen y el otro día escuchaba a alguien quejarse, no, sí, vinieron y entonces, no me acuerdo qué país se quejaba alguien, ¿no? De otro país, no me acuerdo si es de Argentina, alguien, vinieron y sí, estaban construyendo, no sé qué, y también en Panamá, creo, estaban haciendo, entonces llegaron, ahora se tuvo que recular el gobierno panameño, y en lugar de que China dijera, aquí quien controla soy yo, ¿no? Se retiraron, dijeron, Panamá, ¿lo quieres? Está bien, ¿no? Me retiro y me retiro a toda mi gente porque además voy y produzco y hago cosas con mis chinos, sí. ¿sale? Entonces, yo no voy y chinicizo, les digo a mis alumnos, yo no voy y chinicizo, ¿no? Yo no voy a volver chinos como ustedes intentaron volver europeos, católicos, cristianos, Sí. americanos al mundo. Mi intención no es que se vuelvan chinos. Mi intención es produzcamos un montón para que nos salga a todos bien barato, ¿no? A consumir cosas y además produzcamos cosas que se usan rápido, Sí. ¿ok? Entonces, por eso también mi calidad no es la más alta calidad, pero es una calidad decente para competir, ¿sale? Y entonces yo creo que ese tipo de control no va a ser un control de chinización otra vez, ¿no? Sino más bien de que la forma de acción de ponerle más énfasis a la producción, a la sobreproducción en buena medida de los chinos, es lo que puede imperar. Me estoy adelantando, por supuesto, Claro. es menos que una hipótesis. Pero mi sensación es que cuando estamos viendo esta idea de que quién es el que se le va a poner al tú por tú, creo que ahí donde estamos pensando dentro de nuestra lógica hegemónica, Cierto. europea, El papel del hegemón, estadounidense, ¿no? Y mi sensación es, no está funcionando. Los chinos están metidos en todos lados. Y, digo, y entran en Argentina también, ¿no? Milei despotricó contra los chinos y ahí fue y dijo, ay, no, si somos amigos, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a participar en la ruta de la seda, pero pues, móchense con una lana. Sí. Pues sí, no hay de otra, ¿no? Claro. Y los Estados Unidos funcionaron originalmente así. Se volvieron los grandes acreedores de Europa y parte de su control se volvió eso. Pero es que era un espacio muy pequeño. Estados Unidos no se volvió el acreedor de la África, mundo, que no existía más que colonialmente. Sí. De la mitad de Asia, pero que estaba colonizada. Entonces el proceso fue militar y después financiero en otros espacios. En China es comercial financiero ya en todos lados, ¿no? Ahora el problema del resto del mundo es decir, ahora ¿cómo saco a los chinos? ¿Cómo saco a los chinos de mi mercado? Sí. ¿No? Pues así como eso, Clara Brugada cerrando el edificio de Izazaga, Sí. que es 253 o no sé qué número tiene. Que después volvieron a abrir. Que volvieron a abrir. Sí, pues sí. Sí, sale muy caro. Otra vez, Sí, sí, sí. yo creo que tiene lógica, ¿no? Es que miren, aquí hay mucho contrabando y hay muchos productos que no pagan aranceles, no pagan impuestos y pues son muy baratos. Ajá. Pero la gente que la paga, que lo consume, no puede consumir nada de ese tipo de productos si tú mantienes nada más el otro tipo de productos y el otro tipo de precios. Entonces lo que haces es ampliar la brecha de pobreza. Entonces ese es el dilema que tienes, Claro, ¿no? exacto. O sea, no le puedes dar más dinero a la gente para que se vaya y compre un iPhone, ¿no? Sí, Pero pues sí le alcanza para el Oppo, ¿no? exacto. ¿Y qué le vas a quitar el Oppo porque es más barato? No va a funcionar, Así es. ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues es un dilema complicadísimo, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, el problema sigue siendo, ¿cómo saco a los chinos? Si es que tu intención es sacar a los chinos. La otra es, ¿cómo me aprovecho? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo me subo a una oleada que es diferente a la de la globalización? Sí. ¿No? Que es otro tipo de globalización. Es otro tipo, exacto, ¿no? otro tipo. Es una lógica Sí. distinta de entender el mercado, la producción, el Sí. papel del Estado, que es lo que no entiende tampoco también, Trump. exacto. Trump. Uno pensaría que frente a lo que está sucediendo, no, los grandes totalitarismos, los autoritarismos en el mundo está cambiando. Pues el señor Trump lo que hubiera tenido que hacer es hacer un tipo de Estado fascista, es decir, Sí. una articulación de la estructura económica con el Estado,
¿sí? Articulas todo Ujú. y vuelves y haces tu forma americana de lo que hoy se conoce como capitalismo de Estado. Ujú. Porque la tendencia es hacia el capitalismo Sí. de Estado. Sí, sí, sí. ¿No? Y esa es la tendencia que se ha generado por muchas razones, pero especialmente porque es la que usa China. Exactamente, los de ¿No? China, así es. Entonces, en lugar de decir, ah, caray, nos están rebasando por este lado, nos tenemos que subir a esa olita y ser Sí. los primeros, o sea, seguir Sí. remontando la olita. No, lo que haces es articular al Estado. Y la articulación del Estado con las fuerzas Sí, productivas. así es. ¿No? Y entonces, por eso van a perder la carrera, no se va a caer el imperio otra vez, pero van a perder la carrera porque la forma de ser de los Estados Unidos histórica no le va a dar para eso. Sí. Yo creo que eso sí va a resultar en que el imperio va a caer, ¿no? Yo creo que en eso va a resultar. Yo creo que sí. ¿No? Claro. No, ya no le va a alcanzar, ya no va a tener cómo, ¿no? A ver disminuida su influencia, solo manteniendo la militar por ahora, ¿no? Ahí va a estar el fin del imperio, yo creo. Pero, a ver, hoy el imperio funciona solo con tarifas. Sí, Más bien el imperio se cayó. sí. Nosotros vivimos en la idea, no, es que se va a caer. No, el imperio ya no existe. Sí, de hecho, desde hace algunos años, por ahí, un libro de Christopher Lane, creo que de Columbia, él decía, a ver, si Estados Unidos, eso creo que a principios de los 2000, si Estados Unidos, qué horror, hace 20 y tantos años, si Estados Unidos sigue siendo el hegemón, pero la hegemonía no es lo que era. Sí, ¿no? ¿No? Sí, no. Dice, Estados Unidos ya no puede hacer lo que quiera, en donde quiera, ya no. Estados Unidos tiene la capacidad de hacer lo que quiera la mayoría de las veces, en la mayoría de los lugares que quiere, pero ya no siempre, ¿no? Ni en todas partes, ni en todo momento. Y eso desde hace 20 años, Claro, ¿no? claro. O sea, sí, es cierto. O sea, probablemente hablemos de algo que, estamos hablando de algo que ya sucedió. Sí, ¿no? que ya, sí. O sea- Era como imperio, ¿eh? Sí, Como este imperio construido bajo una Sí. mezcla complicada históricamente de pruebas entre la, digamos, diplomacia del dólar y la diplomacia Sí. del gran garrote, no, Sí. así funcionaba. Sí. Ahora no tienes diplomacia de ninguno de los dos, tienes aranceles. O sea, Sí. proteccionismo hacia el interior. sí. ¿Qué imperio protege hacia el interior? Pues el que no es imperio. Sí. ¿No? Ya perdió esa capacidad. Pues ya no sí. impera. Sí. ¿No? Entonces es importante tal vez pensar que es que el imperio ya no es. O sea, Roma poniendo aranceles. Sí, claro. ¿No? O sea, en lugar de viendo cómo se expande o cómo, Sí, poniendo aranceles. o cómo pone en orden a los germanos metrópoli, o demás. sí. No. Chiquito, enconchado. Pues sí, pero porque ya no eres imperio. Cuando eres imperio, tú no tienes que enconcharte. ¿No? Entonces, lo que Sí. pasa es que se han perdido ahora. Otra vez, no es que sea una caída así demás, tal vez hay vaivenes, Claro. tal vez va a haber un alza, Estados Unidos va a mantener un espacio importante de hegemonía, depende de si hay algún líder que sepa más o menos leer y escribir, no Así sé, es, así es. alguien que ponga más o menos orden ahí, pero ahorita no se ve para dónde Sí, se puedan sí. hacer. Así es. Bueno, Muy bien. Pues creo que nos Pues nos alargamos despedimos. mucho. Sí, estuvo larguito este episodio de Pero- Nomos Político. Pero bueno, esperamos vernos en 2 semanas. En 2 semanas, ¿no? Veremos sí. que ya nos reunimos y aquí les veremos en una nueva grabación. Que estén bien. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, que estén muy bien.